Llega en este momento Alexis Grierson, nuestro columnista de política local, así que vamos a darle la bienvenida. Alexis, ¿estás por ahí? Bueno, buen día, ¿cómo andan? Hola Ale, muy buenos días, un gustazo volver a comunicarnos. Y bueno, en esta ocasión, a 3 días de las elecciones. Sí, nos agarra en el filo por diversas cuestiones, se fue corriendo y llegamos al día del cierre de campaña. Una campaña de rara tirando a nula, ¿no? Fue una campaña muy particular, con la situación económica y política, sobre todo, en los primeros planos. Y aquí estamos, ¿no? Veremos cómo se desarrollará el domingo. Sistema nuevo, ahora un ratito vamos a explicar un poco de lo que tiene que ver con el sistema nuevo, que cada vez gana más difusión en torno a cómo se va a votar, boleta única papel. Pero bueno, antes vamos a hablar un poco de lo que ha acontecido en Olavarría, ¿no? Bien. Una campaña que, como decíamos, es una campaña rara, una campaña que aún acelerando en los últimos días, hemos visto muchas mesitas, mucha gente caminando por los barrios y capacitando, obviamente militando para su frente político. No ha tenido un clima concreto de campaña. La verdad que han sido algunas visitas con algunos hitos, podríamos decir, incluso algunos hitos de alcance nacional, pero más allá de eso, el clima es inexistente. Un poco pasó en la del 7 de septiembre, me parece que esta vez pasó menos incluso, Sí. y aún así hay como una expectativa, veremos qué pasa el domingo, de que vaya más gente a votar. Este dato no es menor, hay como una cierta expectativa de que la gente va a asistir un poco más a las urnas. Yo supongo que un poco por curiosidad por el nuevo sistema, otro poco por, bueno, haber visto un resultado ya. Recordemos que hubo una elección el 7 de septiembre, Sí. entonces lo que empieza a pasar es que, bueno, hay gente que se moviliza por un resultado, hay gente que se moviliza por la novedad, y hay gente que por ahí reflexionó y encuentra, ahora sí en la política, una respuesta a la situación que estamos viviendo. Bien, sí. Sí. No, Ale, te quería decir que justo esto que mencionás también viene acompañado de varias cosas que sucedieron en estos últimos días. Por ejemplo, una de las últimas noticias que tuvimos respecto de, bueno, la promulgación de las leyes, pero sin sin la puesta en funcionamiento de las leyes tanto de financiamiento universitario como de emergencia pediátrica. Y creo que esto también, ¿no? Marca un poco cuál es el rol del Poder Legislativo en el gobierno actual y, bueno, justamente estamos previo a unas elecciones legislativas. Sí, eso es muy interesante. A mí me parece muy interesante algo que pasó hace algunos días. En la última semana hubo visitas de campaña, hubo muchas, ¿no? Recordamos la de Esper, vino hasta el propio gobernador Axel Kicillof en representación, ¿no? del espacio Fuerza Patria. Pero me quiero quedar con las últimas dos, que fueron la de Néstor Pitrola, candidato del Frente de Izquierda, y Margarita Stolbizer, candidata del espacio Provincias Unidas. Los dos, ante consultas periodísticas por ahí vinculadas al proyecto de país, vinculadas a la situación de Milei, fueron bastante claros en decir, está bien, no se define el futuro de la Argentina este domingo, se define la conformación de las cámaras, ¿no? Esto es importante aclararlo. En la provincia de Buenos Aires se eligen 35 diputados nacionales, representantes de la provincia de Buenos Aires, y lo que se van a discutir son leyes, se van a discutir incluso avalar o frenar iniciativas del Ejecutivo Nacional, no todas, algunas, y justamente lo que se han encargado por ahí de señalar estos dos candidatos fue esto, ¿no? Bueno, mencionaron incluso la ley de financiamiento universitario, la ley de apoyo a la discapacidad, la ley de apoyo a la emergencia pediátrica, que son leyes que el Congreso puede frenar e incluso puede impulsar otras para gestionar junto al gobierno nacional, teniendo en cuenta que es un poder independiente. Eso está interesante, me parece que va a valer la pena esa reflexión, me parece que es importantísimo tenerlo en cuenta a la hora de ir a votar, porque lo que estamos votando ¿es el futuro de la Argentina? Sí, claramente es el futuro de la Argentina, son mensajes, hay análisis político detrás, no es que se vota la conformación y ya, pero es cierto que la función principal es votar la conformación de la Cámara, de las cámaras. En provincia de Buenos Aires solo se vota diputados nacionales, pero en otras provincias se vota senadores nacionales. En ese sentido, sí, es importante llevar este mensaje de, bueno, ¿se define el futuro de la Argentina? ¿Va a cambiar el presidente? No, pero sí se le puede dar o no herramientas al Ejecutivo Nacional para que gobierne a discreción.
¿no? Exacto. Esto de el famoso cheque en blanco, ¿no? Esta analogía de darle un cheque en blanco para que Milei gobierne. Incluso las expectativas están tan bajas, y esto es importante decirlo, que el gobierno nacional se conformaría con mantener un tercio, o por lo menos un piso de un tercio de votos en las cámaras, para asegurarse algunas cuestiones vinculadas a los vetos, algunas cuestiones vinculadas a necesitar frenar las mayorías absolutas, que son los 2/3 de las cámaras, por alguna eventual ley que quieran impulsar. Incluso, y esto es muy paradójico de este gobierno, porque este gobierno es como que no teme por los costos políticos o tal cual. pasar. Se estuvo hablando muchísimo de la reforma laboral, y esto es importante teniendo en cuenta la magnitud de la reforma laboral que se está pensando y los riesgos que implicaría para los trabajadores y para sus derechos. Entonces, es interesante e importante esta elección, e insistimos, me parece que ha sido bastante prudente en algunos espacios, otros por ahí no tanto. Bueno, que hablemos de lo que pasó con José Luis Espera Olavarría, tal cual. Esto de que vino medio de regalado, vamos a decirlo, Sí. Es un poco macho acá, ¿no? Pero vino de regalado porque ya había suspendido en Tres Arroyos, llegó Olavarría, evitó preguntas vinculadas a su relación con el financiamiento de un empresario narco. Después el caso explota, termina renunciando. Bueno, el propio Santilli, que también vino a Olavarría, termina siendo el primer candidato después de un largo derrotero judicial. Así que bueno, vamos a ver cómo se vota. Por lo pronto, insisto, no hay clima de elecciones ni clima de campaña, es nulo de hecho, sí. Pero sí hay como una sensación de fondo de que va a ir más gente. También es cierto que la onda está baja, ¿no? Recordemos, en Olavarría el pasado 7 de septiembre votó el 59,9% del padrón. Muy bajo. Un poquitito menos de 60.000 personas. Es bajo, sí, es muy bajo, de hecho es de lo más bajo que se ha visto desde el regreso a la democracia, lo cual fue una señal de alarma. Si bien era una cifra que se esperaba o que ronde por ahí, no deja de ser impactante cuando uno la ve. Veremos qué pasa, insisto, y ya no podemos meter de lleno en ese tema. Lo novedoso va a estar en lo que tiene que ver con el sistema de votación, que obviamente se van a profundizar los videos y por ahí en redes sociales se va a reforzar mucho de cómo es el sistema de votación. Bien, para que el vecino o la vecina se vaya interiorizando, va a ir como siempre al lugar de votación. Una típica sugerencia es que se busquen en el padrón, sí, y que cuando se encuentren hagan captura, si lo buscas en el celular, y quédatelo, porque muchas veces el día de la elección, de hecho me pasó, se cae la página, tenés algún lío porque están todos consultando al mismo tiempo, y después tenés que ir buscando uno por uno en el orden, porque no está específicamente en orden alfabético. Por ejemplo, a mí me agregaron en una mesa, claro. Entonces, si bien mi apellido es con G, estaba mucho más al fondo. Vas con el número de mesa, un número de orden, haces la cola como siempre, llega tu turno, entregas el documento como siempre, y lo que probablemente suceda, esto es importante aclararlo, es que la propia autoridad de mesa te haga una mini capacitación en el momento, ¿sí? Te diga, bueno, yo te voy a dar esta boleta, vos vas a ir ahí, que probablemente sea un biombo, lo que se dice, un espacio de votación. Bien. Vos vas, te ubicás con una lapicera que te van a dar, vos podés llevar, pero lo que están sugiriendo cada vez más es que aceptes la lapicera que te dé la autoridad de mesa, para evitar inconvenientes con los colores y demás. Vas al pequeño biombo, te ubicás, marcás una cruz en los espacios donde se debe marcar una cruz el partido o el frente que vos querés votar. Si no querés votar a nadie, no marcas nada, ¿sí? Eso se va a transformar en un voto en blanco. Y luego, detrás de lo que es la boleta única, hay una serie de instrucciones, ¿sí? En 2 o 3 pasos, donde te indica cómo doblar la boleta de modo tal que se transforme en una especie de sobre, ¿sí? Una vez que vos completás todos esos pasos, metés ese pequeño como la boleta transformada en sobre en la urna, te devuelven el documento, firmás una especie de talonario gigante donde van a estar todas las boletas, y ahí sí te vas a tu casa contento. Un dato importante, ¿te puedes equivocar? Sí, te puedes equivocar,
podés marcar algo que no querías, podés cerrarle al lugar, podés estar inseguro, lo que haces es doblar la boleta como indica, aún equivocado, ¿sí? Vas y le decís, mirá, me equivoqué. Le das esa boleta va a ir un sobre que va a volver a todo lo que tiene que ver con la justicia electoral, y te van a dar otra boleta donde vos vas y ya subsanás tu error. Bien. ¿Te podés equivocar muchas veces? Sí, te podés equivocar muchas veces, pero es muy difícil equivocarse muchas veces. Tal cual. Lo cual, si te empezás a equivocar muchas veces, me parece que van a sospechar de que estás haciendo alguna maldad, o que por ahí nada, que no querés votar algo de lo que te está ofreciendo claro. el abanico electoral. Es importante también decir que hay toda una confusión en redes sociales de que si hay que marcar con una cruz, hay que marcar con un tilde, hay que marcar con un círculo. Bueno, se puede cualquiera de las tres formas, siempre y cuando esté dentro del círculo, del pequeño cuadrado blanco donde vos tenés que marcar a quién votás, ¿sí? Exacto. Eso es importantísimo, porque el tipo es como un parcial, ¿no? Empiezan las dudas, no, si lo puedo escribir con lapicera, si lo puedo escribir con lápiz, sí. Podés marcar una cruz, podés marcar una tilde, podés un círculo, siempre y cuando sea dentro del cuadrado donde vos vas a elegir. Exacto. ¿Sí? Y otra cosa, para que se quede tranquila aquellos que vayan a ir a votar el domingo, es que va a haber fiscales, porque uno dice, ¿para qué va a haber fiscales si ya hay una sola boleta, no hay que reponer boletas, no hay que qué sé yo? Bueno, la fiscalización es muy importante, los frentes van a aportar fiscales, por esto mismo, ¿no? Para ver que la autoridad de mesa esté tranquila, que pueda asesorar bien, para contabilizar los votos. Exacto. El rol del fiscal siempre es muy importante y esta no va a ser la excepción, solo que va a ser distinto, ¿no? Distinto al sistema de votación. Exactamente. Pero para que todos se queden tranquilos, va a haber fiscales de mesa. Y un dato importantísimo que me parece que no es menor, es que está prohibido, y este es un dato que hay que tener en cuenta, tomar fotografías dentro del biombo. Ahí va. No se puede sacar fotos. Uno que está acostumbrado, por su rol de periodista, cuando va al cuarto oscuro empieza, saca fotos. Claro. Y, mueve una boleta y demás, y etcétera. Uno está acostumbrado. La verdad que la medida es bastante polémica, porque la justificación es rara, dice, para no incentivar el voto de... Bueno, qué sé yo. Es medio rara la justificación, pero lo concreto es que está prohibido, va a haber obviamente personal del ejército y personal policial, por lo que no se expongan de gusto por ahí a comerse una multa. Las multas son caras, rondan los 100.000 pesos, yo particularmente no me voy a arriesgar, y al mismo tiempo va a haber obviamente periodistas que van a tomar fotos sobre todo de los entornos, no tanto del cuarto oscuro en el momento. Así que eso a grosso modo va a ser el sistema de votación, que como siempre arranca a las 8 de la mañana, termina a las 6 de la tarde, corta a las 6 de la tarde, los que quedan adentro de la escuela esperan, ¿sí? Aunque haya terminado a las 6 de la tarde, hasta que no vote el último, no se van. Bien. Después arranca el recuento de votos, que uno entiende que va a ser muy rápido, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, porque solamente se elige un ítem, que son diputados nacionales. Bien. Eso también es importante, hay que hacer solo una marca en la boleta única, porque es una sola cosa la que estamos eligiendo, y son diputados nacionales que representan a la provincia de Buenos Aires. Y con todo esto, nos vamos al domingo. Hoy va a haber diversos actos de cierre de campaña. Kicillof va a estar junto a Tayana en actos en el conurbano. La Libertad Avanza, por ahí le dejó que encabece por ahí un poco más los actos Diego Santilli, tratando de aprovechar este primer lugar y este empuje que le ha dado el representante del PRO a la Libertad Avanza. Sin Milei, sí, eso es importante, Milei un poco se ha corrido de los primeros planos de la campaña. Veremos por qué, la semana que viene lo vamos a analizar con más tranquilidad, pero me parece que no estaba sumando, la situación económica no está ayudando y está todo complicado. Entonces, me parece que ahí hay una decisión de no exponer al presidente a lo que viene. Y después de los cierres arranca la veda electoral, viernes 8 de la mañana, ya no se pueden hacer actos proselitistas ni de incentivar al voto, y así vamos a seguir hasta el domingo. El sábado a la noche no va a haber actividad nocturna, no se puede vender alcohol, no solo desde el sábado a la noche, sino hasta el domingo a las 20 horas, y eso también es plausible de sanciones. Más o menos va a andar por ahí. Si ven gente haciendo campaña en redes sociales, hay un gris en la ley,
van a hacer campaña hasta el último segundo, incluso el mismo día, no pasa nada, después podemos discutir si está bien o no, yo creo que no hay ningún problema, pero eso está dentro de la ley y se permite, porque muchas veces hay como toda una discusión de sí, si no, si no. Bueno, lo concreto es que como poder se puede, no se sugiere, pero muchas veces la militancia sigue militando en las redes sociales hasta el mismo día de la elección. Tal cual. Bien, Ale, perfecto. Un recorrido excelente has hecho de esta previa a las elecciones de medio término. La verdad que es un placer escuchar tu análisis tan certero y además, bueno, esta novedad de la boleta única de papel, que la verdad creo que nos tiene a todos como, yo no sé por qué siento como un poco de nervios en realidad por la situación, ¿no? Como por ser la primera vez que votamos con esta boleta y además por esta situación que comentabas de que no se puede sacar fotos, todo eso, como cambió mucho el formato. Entonces yo siento como un pequeño nerviosismo, pero bueno, veremos qué sucede el domingo. Sí. Además, al ser un biombo, hay una parte de nuestra donde probablemente en algunas escuelas se vea. Claro. Es como que vos estás votando y te están mirando. Sí, es rarísimo, tal cual. Es como mucha exposición. Sí, déjame votar. Tal cual. Tal cual, pero bueno, obviamente, Ale, nos estaremos comunicando la semana que viene para ahí sí analizar, como vos decías, más tranquilos, más en profundidad, todo lo que suceda el domingo, que seguro nos deje muchísimas novedades. Vale, sí, el lunes seguramente vamos a estar hablando del resultado. Bien. Y vamos a hacer las primeras interpretaciones de los datos. Listo, Ale, perfecto. Entonces nos comunicaremos el lunes, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande. Dale, abrazo para todos allá. Abrazo, Ale, nos vemos. Bien, ahí pasaba entonces Alexis Grierson con su columna de política local.